Ok, y pues bueno, estamos en el capítulo 3 del libro de Efesios. Vamos un capítulo por semana. Hace 2 semanas que comenzamos con el capítulo 1, hablando acerca de las bendiciones y la herencia espiritual que todos tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que estamos unidos a Cristo Jesús, que hemos creído y aceptado a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro único Señor. Y después en el capítulo 2 hace una remembranza, por decirlo así, acerca de cuál es el evangelio que hemos creído, ¿verdad? ¿Cuál es este evangelio que nos abre el acceso a eso que vemos en el capítulo 1, las bendiciones, la herencia, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que era la promesa de Dios. Y ese es el evangelio, es el que creemos de que Jesús murió por nuestros pecados en la cruz. Y cuando creemos en esto, somos salvados de nuestros pecados a través de la fe, a través de creer, no por obras, para que el crédito no sea nuestro, sino que el crédito sea de Dios, ¿sí? Y que esta misma salvación nos abre la puerta, el acceso a Dios a través de la reconciliación con Él por medio de la cruz. Eso fue lo que vimos en el capítulo 2. Ahora vamos a leer el capítulo 3. Lo voy a invitar a que me acompañe a leer el capítulo 3. Lo voy a leer en la versión Reina Valera 60. Vamos a leer todo el capítulo 3. Y dice: por esta causa, o sea, por esto que acabo de decir en el capítulo 2, ¿verdad? El evangelio, el asombroso evangelio de Cristo. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Wow. Parece que va de mejor en mejor, ¿no? Cuando vamos leyendo este libro de Efesios. Y ahorita en este capítulo 3, vemos que está dividido en dos partes. Ahí podemos ver en la presentación que está dividido en dos secciones. La primera, pudiéramos llamarle que Pablo está haciendo como un paréntesis, porque de hecho comienza diciendo, bueno, a partir de aquí voy a empezar a explicar así algunas partes de ese capítulo con la versión de Nueva Traducción Viviente, ¿ok? Y me gusta cómo comienza esta parte, esta versión, porque dice: cuando pienso en todo esto, o sea que les acabo de decir, el primer y segundo capítulo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles. Y luego pone tres puntos. Así como, a propósito, doy por sentado que ustedes los gentiles saben que Dios me encargó de manera especial extenderles su gracia a ustedes. Entonces es como que él acaba de terminar un punto y luego dice: y cuando pienso en todo esto, yo que he sido llamado a ustedes los gentiles, y como que ahí como que se le prende el foco, ¿verdad? O algo, esta parte le recuerda, y así como que, por cierto, como por si no lo sabían, ¿verdad? A lo mejor han escuchado, pero por si acaso no lo sabían, déjenme les explico, ¿no? Y hace como un paréntesis ahí. Y entonces es de que aquí les empiezo a decir cuál ha sido su ministerio que específicamente Dios le ha dado a él para con los que no son judíos. Y a todo esto, otras versiones también llaman esta sección como el plan secreto de Dios, porque está diciendo varias veces, ¿no? El misterio de Cristo, el misterio, era como un plan secreto. Y ahorita vamos a entender por qué un plan secreto, ¿ok? Y termina esa parte y luego se va a la segunda parte, donde es una oración. Y es una oración que igual trata acerca del amor que excede todo conocimiento, pero es una oración para el crecimiento espiritual. Y podemos ver que en esta parte Pablo ahora sí ya está continuando con su idea, ¿verdad? Después de hacer el paréntesis y después de hablarles acerca de las bendiciones, de la herencia, del Espíritu Santo, de cómo fue que ellos obtuvieron eso a través de creer el Evangelio, entonces ahora les empieza a decir: y así yo oro para que, sabiendo ustedes esto y teniéndolo ustedes en su corazón, ahora sí, eso que acabamos de ver nada más fue el inicio, nada más fue el comienzo. Ahora sí, teniendo esto, van a empezar a crecer espiritualmente, ¿sí? Y empieza ahí con algo tan profundo que es esa oración por el crecimiento espiritual. Entonces, vamos a ver algunos puntos muy particulares. Lo primero, que es esto que Pablo les empieza a explicar en este paréntesis. Dice que Dios le dio una gracia especial a Pablo. Y luego hay una parte donde dice: habéis oído, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: a propósito, doy por sentado que ustedes saben que Dios me encargó de manera especial extenderle su gracia a ustedes los gentiles.
Esta administración de la gracia es como Dios tiene su gracia, es decir, este regalo en Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos acceso a la gracia de Dios a través de la salvación en Cristo. Y esta gracia abarca muchísimas cosas, muchísimas cosas. Por eso es que es una administración de la gracia, es como una riqueza, es como un tesoro, la gracia, ¿verdad? Y ese tesoro se tiene que administrar, ese tesoro se tiene que repartir. Y por ejemplo, ese tesoro abarca los dones del Espíritu Santo, abarca los ministerios, abarca todas las funciones que hay en la iglesia, que eso lo vamos a ver más adelante también ahí en Efesios, pero abarca también hacia quién se va a extender esa gracia. Y entonces empieza a decir que esta gracia, hay una parte que está extendida hacia los que no son judíos, ¿sí? Hacia los gentiles. Que en algún momento pareciera que la gracia o que el amor o el favor o el poder o la salvación de Dios solamente eran para un pueblo, Israel. Pero ahorita está diciendo que Dios le empieza a encargar especialmente a Pablo que lleve la salvación y lleve esta gracia a quienes no eran pueblo, a quienes no eran judíos, ¿sí? A quienes no habían sido apartados, a quienes no habían sido escogidos, ni marcados, ni nada. Esta gracia especial ahora se le ha encomendado a Pablo para que la lleve a ellos. Es una asignación especial a Pablo. Y luego dice que porque fue, tal como antes les escribí brevemente, que Dios mismo me reveló su misterioso plan. Y este es uno de los versos, y que de hecho dice, como antes les había dicho, ¿verdad? En otras cartas también podemos ver cómo dice, él explica a Pablo que Jesús mismo se le reveló, ¿sí? A diferencia de los otros apóstoles, de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, a Pablo no estuvo con Jesús, él no anduvo caminando con él, ¿sí? Él no fue enseñado directamente por él cuando Jesús estaba en la tierra, sino que Jesús se le apareció a Pablo de manera sobrenatural y le reveló el misterio del evangelio, le reveló todas estas cosas que Pablo enseñó a todas las iglesias no judías. Pero hay algo particular que en Hechos dice, o sea, que Pablo habló con los apóstoles, ¿sí? Y que los apóstoles dieron fe, o sea, que realmente la revelación que Pablo tenía era verdadera, que no era algo que se le había ocurrido, no era que se le había aparecido un ángel llamado Moroni con unas tablas de oro en una cueva, ¿verdad? Y le dijo, de aquí va a salir el libro del Mormón. Así salió la religión de los mormones. No, a Pablo no fue el caso, ¿sí? No fue algo satánico, no fue otro espíritu, no fue nada que no fuera de Dios. Fue Jesús mismo revelándosele a Pablo de una manera sobrenatural. Y los apóstoles pudieron comprobar eso. Y entonces dice que gracias a eso ellos van a entender, ¿verdad? De que Dios le reveló esto a él y que ahora tanto ellos como los judíos, como todas las personas a partir de esa generación, ¿verdad? A partir de la generación de los apóstoles, dice que Dios se lo reveló a los santos apóstoles y profetas. Y a partir de esa generación en adelante, Dios iba a empezar a descubrir, o Dios estaba descubriendo, mejor dicho, el misterio que había sido guardado por los siglos, desde antes. Porque nosotros, eso es algo muy interesante, nosotros ahora ya tenemos la Biblia, facilito, o sea, ya tenemos los 66 libros aquí juntos, completos, en un solo libro, ¿verdad? De hecho, eso significa Biblia, ¿verdad? Conjunto de libros. Pero antes era distinto, ¿sí?
O sea, toda esta Biblia se fue escribiendo a través de miles de años. De miles de años. O sea, Dios hablaba a un profeta en un momento, pasaban años y luego hablaba otro profeta, pasaban años y luego hablaba otro profeta. ¿Sí? Y después ya cuando vino Jesús, a los que Dios designó, ¿verdad? Son los escritores del Nuevo Testamento. Esto ya no fueron en muchos años, o sea, en menos de 100 años se escribió todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y ellos empezaron a escribir todo a través de las cartas y de todo lo que tenemos ahora, pero esta revelación completa no existía antes. ¿Sí? O sea, lo que tenían ellos antes nada más era lo que así, pues de manera general, se divide en tres, es la ley, ¿verdad? Los profetas y los escritos. ¿Sí? Eso era lo único que ellos tenían. Y a través de esto, de la ley, los profetas y los escritos, ellos tenían de manera simbólica, de manera un tanto sombría, no estaba así tal cual ya descrito, descubierto, exactamente cómo iba a ser. ¿Sí? Había profecías, había cosas, sí, muy específicas, ¿verdad? Todas las profecías, por ejemplo, que cumplió Jesús y que demuestran que Él es el Mesías, el Cristo prometido, ¿sí? Estaban ahí en el Antiguo Testamento, pero todo estaba así como, imagínense como un rompecabezas, ¿verdad? Y cuando, a ver, ¿cuántos han armado un rompecabezas alguna vez en su vida? Qué bien, muy bien. Ok. ¿Qué es sumamente necesario para armar un rompecabezas? Aparte de las piezas. Paciencia, sí. Pero ¿qué más? ¿Qué más? O sea, aún lo puedes armar sin paciencia, pero por ahí, a ver. ¿Cómo? Exactamente, la imagen completa, ¿sí? Por lo general viene en la tapa, ¿no? De la caja, o a lo mejor viene como en un papel, por aparte, no sé. Pero tú necesitas saber qué es lo que vas a armar, ¿no? Tú necesitas la imagen completa para saber dónde vas a poner las piezas y todo. Si no, es bien difícil. A lo mejor has tratado de hacerlo así y es súper difícil, sobre todo si son de las piececitas pequeñitas, ¿no? Entonces, lo que Pablo aquí está diciendo es: ustedes estaban tratando de armar el rompecabezas sin la imagen completa, ¿sí? Dios solamente les empezó a dar las piezas. Dios les empezó a dar las piezas y les dio una y les dio otra y les dio otra y les dio otra y les dio otra, pero ustedes no tenían la imagen completa. Pero Cristo es la imagen completa, ¿sí? Cristo es esa imagen completa con la que ahora ustedes pueden agarrar todas las piezas del Antiguo Testamento y ahora las piezas que les estamos dando nosotros a través del Nuevo Testamento, y las van a armar y las van a armar y ya pueden obtener la imagen completa del misterio de Cristo, del plan secreto de Dios, ¿sí? El plan secreto de Dios. Y aquí Pablo hace énfasis en que este plan iba a incluir a los no judíos. Eso no lo veían todavía los que eran judíos, ¿verdad? Los que eran de Israel, los que eran parte del pueblo. Ellos no veían todavía. De hecho, pues muchas veces lo malentendieron y sobre todo porque pues había enemistad, ¿verdad? Había enemistad entre aquellos que no eran judíos y los que eran judíos. En la ley lo mencionamos la semana pasada, había un apartado en el que si alguien que no era judío quería unirse al pueblo de Israel, tenía que hacerlo, pero, o sea, aceptando creer y adorar solamente, aceptando la ley, pues, aceptando la ley, circuncidándose, llevando todo tal cual como debe ser. Y aún así, no se les permitía a ellos. Ellos podían ser parte del pueblo, pero aún así a ellos no se les permitía, por ejemplo, entrar al templo.
No se les permitía ofrecer ciertas ofrendas. O sea, estaban dentro del pueblo, pero no totalmente. ¿Sí? Y por mencionar nada más algunos ejemplos. Y tenemos el caso de Jonás, por ejemplo, que lo envió a un pueblo que no era judío, no era de Israel, ¿verdad? A Nínive. Era un pueblo idólatra que adoraba a un dios en forma de pez. Por lo cual muchos estudiosos dicen que por eso fue que Dios permitió que fuera tragado por un pez, para que vieran cómo el pez, ¿verdad?, lo escupía delante de ellos y pudieran prestarle atención. Pero bueno, eso es nada más como quizás una especulación. Pero el punto es de que Jonás mismo no quería hacerlo. ¿Por qué? Porque él odiaba al pueblo de Nínive, que era enemigo de Israel, que había hecho cosas malas en contra de Israel. Y él ya sabía que si les hablaba acerca del arrepentimiento, ellos se iban a arrepentir y Dios los iba a perdonar, ¿verdad? Entonces, así había mucha enemistad y por mucho tiempo el pueblo de Israel estuvo creyendo que la salvación era exclusivamente de ellos nada más, que nada más iba a ser para ellos, ¿sí? Pero entonces, tanto así que hubo pleito ya en la misma iglesia, ¿verdad? Entre Pablo y Pedro, y al mismo Pedro se le reveló, ¿verdad? En esa visión donde estaba la sábana con los animales salvajes y le dijo, come, ¿verdad? O sea, diciéndole, también es para ellos el evangelio. Y hubo por ahí el primer concilio simplemente para resolver ese tema. Si el evangelio también era para los no judíos o solamente para los judíos. Y todos llegaron al acuerdo porque se dieron cuenta, ¿verdad?, de que Cristo les estaba revelando ese misterio, ese plan de que también era para los no judíos, ¿sí? Y que lo podemos ver respaldado también en el Antiguo Testamento. Pero eso ya lo vimos en el capítulo pasado. Entonces, Pablo está diciendo que ahora Dios está revelando a través de él, les está revelando a ellos que ellos también son coherederos, o sea, que ellos también van a tener parte de la herencia de Cristo. Esa herencia está ahí en el capítulo 1, todas las bendiciones espirituales, que ahora ellos son miembros del mismo cuerpo, ¿sí? Como di en el capítulo 2, que fueron reconciliados por medio de la cruz para ser parte de un solo cuerpo, y que ahora también ellos son copartícipes de la promesa de Cristo Jesús. O sea, la promesa de tener un Salvador, la promesa de que el Espíritu Santo viniera a vivir dentro de ellos y de ser salvos. Pero es bien importante que notemos ahí en el verso, vamos a ver, en el verso 6, 3, en el verso 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, ¿sí? O sea, por medio del evangelio, aquí, y aclara. De hecho, más adelante, en el verso 11, no, en el 12 dice, bueno, desde el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Algo que ya había mencionado antes en el capítulo 2, aquí lo vuelve a remarcar, a resaltar, por medio de la fe, por medio del evangelio, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se les olvide que ustedes, no judíos, ustedes gentiles, ustedes han venido a ser parte del plan de Dios. Están siendo unidos por Dios por medio del evangelio, no por medio de las obras que tengan que hacer. No se están ganando su lugar en el cuerpo de Cristo, ¿sí? No se están ganando la herencia por las cosas que ustedes hagan, no. Ni porque tengan que marcarse con la circuncisión o algo, no. Es por medio de la fe, por medio del evangelio, ¿sí? Les está recordando y enfatizando.
Y luego, a través de la iglesia, dice, Dios muestra la amplia variedad de su sabiduría. Es la manera en que lo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, y la versión Reina Valera es más elegante. Y dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿sí? Multiforme sabiduría, amplia variedad de su sabiduría. Piénselo un poquito, ¿qué entiende con eso? Es interesante porque hasta este momento Pablo había estado hablando acerca de bendición, acerca de gracia, acerca de salvación, acerca del amor de Dios, acerca de la reconciliación. Pero ahora está hablando acerca de sabiduría. De sabiduría. Y no dice que es cualquier sabiduría, dice que es una multiforme sabiduría. ¿Verdad? Que hay una amplia variedad en su sabiduría. Y lo que Pablo está tratando de decir es que a través de la iglesia Dios está revelando ese cuadro completo, esa imagen completa, todas las facetas, ¿sí? Todas las formas, todas las maneras en las que Dios determinó demostrar su sabiduría, no solamente al mundo, sino dice que también a las autoridades, a las potestades, a los principados. Déjeme ver cómo lo dice la versión Nueva Traducción Viviente. Es el verso 10. A los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Wow. Está así como para confundirse un ratito y luego volverlo a leer. Pero miren, es muy curioso que Dios mostró su poder, dice que la grandeza de su poder, ¿verdad? A través de la creación, ¿sí? Dios mostró su poder a través de la creación. O sea, vemos todo lo que existe en el mundo, los océanos tan inmensos, las montañas, ¿verdad? Tan enormes, los bosques tan asombrosos, toda la variedad de criaturas, de animales que existen, cómo funciona toda la naturaleza, ¿verdad? Los procesos del agua, las tormentas, las mareas. Y tan solamente con este planeta ya estamos asombrados. Y luego imagínense si nos vamos fuera del planeta, ¿no? La luna que influye sobre el mar, el sol, y así nos podemos ir, ¿verdad? Dios muestra su poder a través de la creación. Y Dios también muestra sabiduría, pero es una sabiduría que está un tanto oculta, ¿no? No es explícita, no es tan clara. Pero y luego viene y se hace hombre, ¿verdad? Dios, en Jesucristo, y como hombre, ya no nos muestra su poder a través de los milagros, obviamente, sí. Pero no solamente nos muestra su poder, sino que también nos muestra su carácter, nos muestra su amor. Algo que no nos puede mostrar un árbol, ¿verdad? Ni un animal, por más que le tengamos cariño, que sintamos que un animal nos entiende cuando le hablamos. De todos modos, Jesús vino a mostrarnos completamente cómo es Dios, ¿verdad? Cómo es Él, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus ideas, cuáles son sus valores, por decirlo así.
qué es lo que es importante para Él, cómo Él trató a la gente, cómo Él le habló a las personas. Jesús fue la revelación del carácter de Dios, ¿sí? Del amor de Dios. Y a través del sacrificio de Jesús y de su resurrección y del envío del Espíritu Santo se forma la iglesia. Y entonces ahora Jesús está viviendo a través de su Espíritu Santo en nosotros, en cada uno de los creyentes, en cada persona que se une a la iglesia, o que es unida a la iglesia, mejor dicho, por medio del nuevo nacimiento. Y que Dios forma este cuerpo, forma esta comunidad, forma este nuevo pueblo. Y a través de este pueblo Dios empieza a mostrar su sabiduría. Todas las formas de su sabiduría. ¿Sí? Y a los principados y potestades, porque los ángeles estuvieron ahí cuando Dios hizo toda la creación, estuvieron ahí cuando Dios hizo al hombre, pero también estuvieron ahí cuando el hombre cayó. Estuvieron ahí cuando el hombre pecó, cuando el hombre traicionó a Dios, cuando el hombre se rebeló contra Dios. ¿Sí? Estuvieron ahí cuando Dios aplicó juicio sobre el hombre, ¿verdad? Ahora vas a morir, ¿sí? Porque me desobedeciste. Pero también estuvieron ahí cuando Dios empezó a formar un pueblo. Y también estuvieron ahí cuando Dios tomó forma humana. Y también están viendo cómo Dios ahora aplica su gracia, su perdón, algo que los ángeles mismos no pueden experimentar. Los ángeles no pueden ser redimidos. Los ángeles no pueden experimentar el perdón de Dios. Los ángeles no pueden experimentar la gracia de Dios. ¿Sí? Porque los ángeles que se rebelaron fueron castigados. Dice que fueron expulsados, ¿verdad? Y que cayeron a la tierra juntamente con Satanás, dice la Biblia. Ellos no saben por cuenta propia lo que significa el perdón, ni la gracia, ¿sí? Ni la misericordia, ni el amor de Dios. Cristo no murió por los ángeles. Qué impresionante, ¿no? Cristo murió por los hijos de Adán y de Eva. Cristo murió por los hombres, por los que fueron creados a su imagen y semejanza. ¿Sí? Entonces, a través de la iglesia, a través de este grupo de personas pecadoras, pero perdonadas, Dios le está mostrando su sabiduría. Dios le está demostrando a todos estos principados espirituales que Él no se equivocó, que su plan no falló cuando el hombre pecó en el Edén, que no se le salió de las manos, ¿sí? Que no fue un error, sino que Dios tenía un plan. Dios tenía un plan y Dios los iba a salvar. Y Dios iba a restaurar todas las cosas a través de Cristo, empezando por la iglesia. Qué asombroso, ¿verdad? Wow. Entonces, hasta aquí es la primera parte. Me gustaría, porque luego al final le hago preguntas, pero yo creo que ya se le olvidó todo. Entonces, a lo mejor por eso al final no hay preguntas, pero hasta aquí me gustaría hacer una pequeña pausa por si hay alguna pregunta o alguna duda, algún comentario de lo que hemos visto en esta primera parte del capítulo 1. O algo de retroalimentación así rápida que pudiera haber, quizás. ¿No? Bueno, lo voy a tomar como que nos está dejando sin palabras.
A ver, ¿le pueden dar un micrófono a mi mamá, por favor? Ahí va, ahí va, ahí va. Bueno, yo de hecho te doy gracias por haberlo explicado. Cuando hablaste sobre el rompecabezas, para mí fue como, te agradezco porque no lo había visto así de esa manera, o sea, como que era un rompecabezas, aunque sé que todo el plan de Dios es como un rompecabezas que nos va hasta que lleguemos a la imagen de Cristo, dice, ¿verdad? Que vamos a que seamos conformados como la imagen de Cristo. Pero ahorita que explicaste el plan secreto de Dios como rompecabezas, o sea, a mí me quedó como más claro. O sea, nada más era eso, agradecer eso, ese ejemplo que pusiste. Gracias. Gracias. Sí, Pati. Sí, yo en cuanto a lo celestial, Ajá. yo estuve en una clase y ahí explicaron que Dios a través de toda la Biblia muestra, bueno, en el Antiguo Testamento sobre todo, hace como una comparación entre los dioses de los otros pueblos y el Dios de los judíos, del pueblo de Israel. Entonces, son tan diferentes porque aquellos dioses hay que ofrecerles algo para que para que les caigáis bien, porque no te perdonan. Y este Dios, el Dios de los judíos, era creer en Él, tener una relación con Él, obedecer las leyes, cumplir lo que les dio en el monte Sinaí, y serían bendecidos, y eran bendecidos porque los otros pueblos les tenían miedo, ¿no? Entonces ahí también como que siento yo que podría ser algo espiritual, ¿no? A los otros dioses, Okay. y el Dios de los judíos, y el Dios de los moabitas, de los que fue a salvar Jonás. Sí. Ajá, okay. Gracias. Gracias, Pati. Es que qué bueno que lo menciona, porque yo me enfoqué en la parte buena, en los ángeles, los seres buenos espirituales, por decirlo así, pero también está la otra parte, que son esos, ¿verdad? Porque de hecho la Biblia explica que detrás de los ídolos hay demonios. Es decir, detrás de los ídolos, aunque el ídolo como tal no existe, ¿verdad? La figura, la imagen de la escultura, lo que sea, no existe, pero sí existen las fuerzas espirituales de maldad que dominan a la gente a través de esos ídolos, o a través de su idolatría, mejor dicho, ¿verdad? Entonces, Dios también le demostró a estos seres de maldad cómo Él venció, cómo Él trajo salvación, cómo Él trajo redención, cómo Él hizo al hombre una nueva criatura por medio de Cristo, ¿verdad? Y cómo no venció el enemigo, no venció el engaño de Satanás. Así es de que gracias Pati. ¿Tú ibas a comentar algo, Yarita? Sí, nada más que no sé si me estoy centrando mucho en lo que comentaste de los ángeles, pero pues nosotros por medio de Jesús podemos experimentar a Dios como Padre. Entonces, ¿los ángeles no pueden experimentar a Dios Padre tampoco? ¿No conocen eso de Dios? Pues al menos ¿Solo no. nosotros? Sí, Dios, Wow. en ninguna parte he visto que a los ángeles les sea permitido decirle Padre a Dios, ¿verdad? En Génesis son llamados hijos de Dios, en Job, pero ahí ya nos metemos más en etimologías y ver a qué se refiere, ¿verdad? Porque pues son hijos de Dios en el sentido de que son creación de Dios, ¿verdad? Pero no son hijos de Dios por medio del Espíritu Santo y de la regeneración y del nuevo nacimiento. Así es que también es muy interesante ese punto. Gracias, Yara. ¿Alguien más? Sí, Abby. Bueno, a mí nada más me llamó mucho la atención en el versículo 6, Ujú. que nos llama coherederos. Sí. Porque, bueno,
en otro tipo de ideologías, como que las personas que sí son como de Israel o como que son judías biológicamente, originalmente, como que adquieren un valor más elevado y nosotros como que, bueno, sí, pero no tanto. Pero aquí como que a mí me da a entender que somos exactamente lo mismo. Sí, así es Me correcto. gustó ese versículo. Sí, es correcto. No hay diferencia, ¿verdad?, entre judío y no judío. En Cristo no hay diferencia. Muy bien. Entonces vamos a avanzar a la segunda parte de este capítulo, que está tremenda porque, bueno, de hecho, ahí al final de esta primera parte, Pablo termina diciéndoles, o sea, cuando ya les explica todo este misterioso plan, ¿verdad?, que Dios le encargó revelárselo a los no judíos, como Pablo les escribe a los efesios, sí, ¿verdad? Estamos con los efesios. Pablo les escribe a los efesios desde Roma mientras está en prisión, y muchos pudieron haberse sentido, sobre todo si recuerda lo que explicamos en las clases anteriores, que de ellos fue de los últimos que se despidió, ¿sí? Ellos fueron los que le rogaron, no, por favor, Pablo, no te vayas a Jerusalén, porque en Jerusalén ya te acaban de profetizar que te van a arrestar y ya no te vamos a volver a ver, ¿verdad? Pablo mismo le estaba diciendo, ya no los voy a volver a ver. Entonces es como que les está tratando de consolar y le está diciendo, miren, no se desanimen. La Nueva Traducción Viviente les dice, por eso les ruego que no se desanimen a causa de mis pruebas en este lugar. Mi sufrimiento es por ustedes, así que deberían sentirse honrados. O sea, miren nada más todo lo que Cristo les ha revelado a ustedes. Así es que no valió la pena el sufrimiento, valió la pena el haber sido encarcelado, valió la pena todo lo que he sufrido por ustedes, porque ustedes puedan conocer este plan de Dios, este misterio de Cristo. No se desanimen, al contrario, enorgullezcanse, ¿verdad? Porque Dios me quiso usar para que ustedes fueran salvos, para que ustedes fueran integrados al cuerpo de Cristo, para que recibieran herencia juntamente con los santos. ¿Sí? Qué impresionante. Y luego, ya en esa segunda parte, a partir del verso 14, empieza a decir, dice, entonces, cuando pienso en todo esto que acabamos de ver, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, al Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Estoy en la versión Nueva Traducción Viviente. Y pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Y aquí Pablo empieza a describir cómo es la santificación del cristiano. Bueno, no tanto cómo es, sino cómo la experimenta, cómo la vive, cuál es el resultado, ¿sí? Una vez que ya fueron salvos, ¿verdad? Y esto está en el capítulo 2. Una vez que ustedes ya creyeron por medio de la fe y no por obras, una vez que ustedes ya han sido reconciliados en Cristo, ¿sí? Que ya tienen entrada en el cuerpo de Dios, que tienen herencia y todo esto, ahora lo que les toca es esta parte. Les toca ser fortalecidos en el hombre interior, ¿sí? Por medio del Espíritu. Aquí comienza el viaje, vamos a decirlo así, ¿verdad? O sea, el inicio fue la fe a través del Evangelio de Cristo, pero ahora este es el viaje, este es el recorrido. Que mientras ustedes van caminando, mientras ustedes van cumpliendo con la voluntad de Dios, creciendo como cristianos, formando iglesias, ustedes, la voluntad de Dios es que sean fortalecidos en su espíritu, que ustedes estén fortalecidos en su interior, ¿sí? En medio de las pruebas que van a enfrentar en el mundo, el mal propio el que Jesús dijo, ¿verdad? Cada día trae su propio mal, o sea, lo que está sucediendo en el mundo y que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar, en medio de eso, que sean fortalecidos. En medio de la persecución,
que ustedes van a enfrentar, personas que se opongan a ustedes por ser cristianos, por creer en el Evangelio, que sean fortalecidos en su interior, ¿sí? En medio de todas estas pruebas que ustedes van a enfrentar, que sean fortalecidos. Y luego, entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y me gusta mucho esta palabra de habitar, porque incluso puede ser un poquito confusa. Decir, bueno, pero si Jesús ya vive en ellos, ¿no? Jesús ya vive en nosotros. ¿Cómo que, a ver, por qué volver a mencionar esto? O sea, si ya había mencionado que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros, a vivir, y Cristo está viviendo en nosotros a través del Espíritu Santo, como que suena extraño, ¿no? Porque dice que al ser fortalecidos, Cristo viene a habitar o habitará. Pero el sentido de esta palabra es como el que viene a hacer su habitación en ustedes y los viene a habitar completamente. Una vez leyendo el libro de Una vida con propósito de Rick Warren, hay una parte en la que el autor pone un ejemplo que me gustó mucho y que no se me ha olvidado hasta el día de hoy. Que cuando hay una guerra y cuando está el ejército enemigo luchando contra el otro, una de las formas en las que mayormente ganan la guerra es, ¿cómo era la palabra? Es poseyendo territorio enemigo, ¿sí? Obviamente cierto país tiene su territorio, ¿verdad? Llega el ejército enemigo y tiene que ir conquistando territorio, ¿verdad? Tiene que ir conquistando territorio. Por ejemplo, llega a la playa y ahí se enfrenta una batalla, ¿verdad? Para conquistar ese territorio. Y luego ya lo tienen ganado, ahora avanzan más, otra batalla para conquistar más territorio, hasta dejarlo sin territorio y se puedan rendir, ¿verdad? O puedan vencerlos totalmente. Y este autor de este libro explicaba que Cristo hace lo mismo con nosotros. Jesús va conquistando territorio dentro de nosotros cada vez más, cada vez más. Por eso es que al principio, cuando nosotros creemos, cuando nacemos de nuevo, somos unos bebés espirituales, todavía hay mucho territorio enemigo dentro de nosotros, ¿verdad? Todavía hay mucho territorio de la ira, de la envidia, de falta de perdón, de codicia, del amor por las cosas terrenales del mundo, ¿no? O sea, todavía hay muchas cosas que Cristo tiene que conquistar dentro de ti. Él ya te conquistó, Él ya llegó a ti, ¿verdad? Ya llegó a tu interior, ya llegó a tu corazón, ya puso su bandera ahí de que este territorio me pertenece, pero ahí apenas es el comienzo. Ahí apenas va a empezar a avanzar, va a empezar a conquistar, va a empezar a gobernar todas las áreas de tu vida. Tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, ¿sí? Pudiéramos decirlo de esta manera, Cristo va a empezar a hacerte tu casa. Imagínate que tú llegas a una casa nueva. Podemos verlo de esta forma. Y la casa está hecha un desastre. Y a lo mejor los primeros días, pues tú nada más te duermes ahí en un pedacito, ¿verdad? Donde tú puedes limpiar y todo. Pero poco a poco la vas acondicionando de manera que a ti te guste. De manera que tú la sientas tu hogar, ¿sí? Eso es lo que Cristo. Antes ahí vivía otra persona, antes ahí vivía alguien que era totalmente contrario a ti, que le gustaba el desorden, que le gustaba la comida en el piso, no sé, lo que sea totalmente contrario a ti. Pues ahora tú vienes y ahora tú vas a poner tus reglas. Ahora esa casa es tuya. Y ahora tú vas a decir, no, yo quiero que las cosas sean así, yo quiero que haya ventanas abiertas, yo quiero que entre luz, no quiero que esté oscuro, ¿verdad? Yo quiero que las paredes sean de este color.
Y eso ves poco a poco, ¿verdad? No porque ya entraste a la casa ya mágicamente, nos gustaría, ¿verdad? Qué padre. Pero así es Cristo. Cristo entra a la casa de tu vida interior y empieza a decir, ok, por aquí, ¿verdad? Vamos a empezar por aquí. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar este mueble de orgullo que quito esto y ahí empiezo todo, ¿verdad? Y así, Cristo empieza a habitarnos, 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 habitarnos. Entre más somos fortalecidos por el Espíritu Santo en nuestro interior, entre más el poder de Dios actúa sobre nosotros a través de la palabra, a través de estar en su presencia, de la oración, de rendirnos a Él. ¿Sí? Cristo, a través de la fe, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A través de, en cuanto más nos rendimos a Él, en cuanto más fe ponemos en Él, cuanto más pasos de fe, más saltos de fe, más decisiones de fe, más confianza le demostramos a Dios, más Él va conquistando territorio dentro de nosotros. ¿Sí? Entre más tú le das tu fe, tu confianza, más Cristo va conquistando dentro de ti y más va habitando dentro de ti. ¿Sí? Y todo ese objetivo de conquistarte es para que, como dice ahí, para que echemos raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantengan fuertes. Wow. Entonces Dios comienza ahí a trabajar en tu vida para que tú te arraigues al amor de Dios. Y es lo que vamos conociendo cada vez más vamos conociendo el amor de Dios. Y empieza a decir, ¿no? Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Conocer su amor. Cada vez que Cristo habita más de ti, más del amor de Dios conoces. Cada vez que más te rindes a Él. Y no significa que seamos perfectos. De hecho, muchas de esas cosas, muchas de esas rendiciones, son a través de errores, de equivocaciones, de caídas, de fracasos, de dudas, de incertidumbre. Y que Dios las usa para ayudarnos a crecer más. Y cada vez que superamos una de esas pruebas, conocemos más del amor que antes no habíamos conocido. ¿Verdad? Y nos vamos arraigando. Imagínate, y tú ve cada prueba superada como una raíz que creció. Y cada prueba superada es otra raíz más, y otra raíz, y otra raíz, y otra raíz. ¿Sí? Y cada vez nos estamos afianzando en el amor de Dios. Cada vez que nos equivocamos y aún así Dios nos muestra gracia, podemos conocer cuánto nos ama Dios y estamos más fuertes en Él, más arraigados en Él. Sí. Y cuando dice que conozcan lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, básicamente lo que está diciendo es que conozcan todas las dimensiones del amor de Dios. Que lo conozcan por completo. ¿Sí? Que lo conozcan por adentro, por fuera. Y imagínate, o sea, es como alguien te regala una casa. ¿Y qué es lo primero que empiezas a hacer? Saber cómo es, ¿verdad? Y tú entras, ay, a ver, ¿y qué tiene? ¿Y cómo es la cocina? ¿Y cómo es? Bueno, es que a lo mejor nunca nos han regalado una casa, no sabemos lo que significa. Pero entramos a una casa y vemos a ver cómo es el cuarto, ¿verdad? Y cómo son las paredes y cómo va a ser el baño y empezamos a conocerla, ¿no? Nos subimos al techo y a ver cuál va a ser la vista. Soñar se vale. Es lo que Dios quiere que hagamos. Nos regala su amor
para que conozcamos más, cada vez más cómo es cada centímetro de su amor. Y luego dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Porque entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. ¿Sí? Porque solamente es su amor. Y qué interesante que aún habiendo hablado de sabiduría antes, ¿verdad? Aún habiendo hablado de este misterioso plan de la revelación, el fin no es ese. El fin no es el conocimiento intelectual. El fin no es esta revelación espiritual. El fin es el amor. ¿Sí? El amor es lo que realmente nos va a llenar, lo que realmente nos va a dar plenitud en Cristo. ¿Sí? Es el amor. Y es el amor lo único que nos puede hacer completos y dar toda la plenitud de la vida. ¿Sí? Que nos ayude a entender todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Y entonces termina diciendo, y ahora que toda la gloria sea para Dios, o sea, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Entonces, esto aunque sea como un cierre, como el final de la oración de Pablo, en realidad también nos muestra algo. Nos está mostrando que el fin de todo esto, el fin de ser fortalecidos en nuestro interior para que Cristo venga, habite más de nosotros cada vez y que podamos conocer todo el amor y ser llenos en Él, no es nada más para nuestra satisfacción. No es nada más para que estemos contentos, para que tengamos todo lo que queremos. No. El fin no somos nosotros. ¿Sí? El fin es la gloria de Dios. El fin es Él. Porque entre más conocemos a Dios, entre más experimentamos su amor, entre más somos fortalecidos por Él, entre más pasamos por pruebas, pero Dios nos muestra cuán ancho es su amor, cuán grande es su amor, nosotros le damos la gloria a Él. ¿Sí? Nosotros lo reflejamos a Él como ahorita cantábamos. Nosotros cada vez nos vamos llenando más de su gloria, pero para mostrarla a otros, para darle el crédito a Él, de que para Él es la gloria, de que si algo tenemos bueno en nosotros es porque su poder lo hizo en mi vida. ¿Sí? No fui yo, fue Él. ¿Sí? Y ahí termina esa segunda parte del capítulo 3.